Ahora sí, Catalina, la cámara y el micrófono son tuyos. Adelante. Ya, muchas gracias Felipe por la presentación. Y bueno, les pido disculpas por el retraso. Al parecer hace mucho tiempo que no hacía una presentación de Zoom desde mi casa porque hubo que actualizar el software y ahí nos demoramos unos minutitos extra. Pero bueno, vamos a comenzar y hoy día les voy a hablar entonces de cómo el cambio climático amenaza nuestros océanos y obviamente también nuestras costas. Pero claro, lo primero que quiero decir es que yo puedo hablar, o en esta charla vamos a hablar de algunas amenazas, porque en realidad abarcarlas todas podríamos estar hablando mucho más tiempo. Y también, bueno, abarcar algunas amenazas que se vuelven una cascada con aspectos también ecológicos, también decir de inmediato que eso no lo voy a abordar porque no es mi especialidad. Entonces, cuando vamos a hablar hoy día de que el cambio climático amenaza nuestros océanos, vamos a estar hablando principalmente de procesos físicos y por ahí nos vamos a meter un poquito en la química, pero principalmente vamos a estar haciendo hincapié entonces en cambios físicos en el sistema. No cambia esto, vamos, ahí, ahí sí. Bueno, primero para contextualizar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de básicamente que hemos incrementado el efecto invernadero. El efecto invernadero es un efecto natural en nuestro planeta que es positivo, ¿no es cierto? Si lo vemos de cómo ha actuado en el sistema terrestre, ya que permite que tengamos una temperatura media en nuestro planeta del orden de los 15 grados Celsius. Sin el efecto invernadero, la temperatura de nuestro planeta sería de menos 18 grados Celsius y claramente la vida no sería como la conocemos. Entonces, el efecto invernadero no es algo que hay que demonizar en sí. El problema que se ha causado en las últimas décadas es que hemos incrementado el efecto invernadero producto de que hemos emitido en excesiva cantidad, ¿no es cierto?, gases de efecto invernadero, principalmente CO2, dióxido de carbono, pero también un gas muy importante de efecto invernadero es el metano. ¿Ya? Entonces, básicamente en este modelo de desarrollo donde se consume gran cantidad de energía y la mayor parte de esa energía proviene de combustibles fósiles, entonces en el proceso de quemar, ¿no es cierto?, esos combustibles fósiles se libera CO2 a la atmósfera, actúa, ¿no es cierto?, como gas de efecto invernadero, pudiendo absorber, retener radiación que emite la Tierra y así entonces incrementar la temperatura del planeta. Importante destacar acá también en esta figura que la radiación solar, que es la principal fuente de energía de nuestro planeta, eh, no es ese tipo de radiación directamente la que absorbe los gases de efecto invernadero. Tenemos que la radiación solar entra a nuestro sistema Tierra, digamos, con la atmósfera incluida, se absorbe principalmente sobre los continentes y en los océanos también, y una parte importante, aproximadamente un 30% de la radiación solar que llega, escapa de la Tierra, se va hacia el espacio en forma de radiación solar simplemente por el hecho de rebotar sobre la superficie del planeta. Cuando hablamos de un 30% es un orden, ¿no es cierto?, de magnitud a escala planetaria, pero es importante destacar que las superficies blancas, como las nubes, como los hielos, son capaces de reflejar mayor cantidad de radiación solar hacia el espacio. Y eso lo destaco ahora porque después vamos a hablar más adelante de algunas retroalimentaciones del sistema climático que son obviamente muy importantes cuando estamos hablando de un calentamiento global. También quisiera destacar acá que no solo se incrementa la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera producto de las emisiones directas de las actividades del ser humano, sino que también hay una forma de incrementar esos gases de efecto invernadero indirectamente a través, por ejemplo, de la deforestación, ya que cuando nosotros sacamos plantas, sacamos árboles, ¿no es cierto?,
esos son aquellos que hacen fotosíntesis y que por ende están absorbiendo, ¿no es cierto?, CO2 desde la atmósfera. Por lo tanto, también la deforestación es una forma indirecta de aumentar los gases de efecto invernadero en el sistema climático. También la ganadería juega un rol, producto de que es también una industria muy importante emisora de metano. Y bueno, ¿qué nos dice la ciencia del paleoclima? Esto de poder estudiar cómo eran los climas en el pasado a través principalmente de testigos de sedimento o testigos de hielo que nos permiten de alguna manera interpretar la historia climática de la Tierra hacia atrás. Y básicamente lo que nos muestra el paleoclima es que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, como el metano y el dióxido de carbono, que ahí están en las líneas roja y azul respectivamente, se puede ver claramente que están íntimamente ligadas a la temperatura superficial del planeta. ¿Ya? Por lo tanto, es bastante evidente que esperemos, ¿no es cierto?, que si hay un aumento en la concentración de este tipo de gases en la atmósfera, entonces también la temperatura responde con un incremento. ¿Qué es lo distinto, digamos, a lo que ha pasado en este gráfico? Por ejemplo, tenemos 600.000 años. ¿Qué es lo distinto que ha ocurrido en las últimas décadas? Básicamente la tasa de cambio, la rapidez del cambio es lo que hace distinto este cambio climático a otros cambios climáticos que ha experimentado la Tierra en el pasado, donde esos cambios han sido mucho más lentos que en la actualidad, en que el cambio climático se considera, ¿no es cierto?, y es antropogénico, es decir, causado por las actividades de los seres humanos. Además del paleoclima, o con, digamos, con los proxies que se ocupa de estudiar el paleoclima, también, ¿no es cierto?, tenemos otro tipo de herramientas para poder estudiar el sistema climático terrestre, que es un sistema complejo. Y ahí entramos entonces a hablar un poco de los modelos globales del clima, que a grandes rasgos, ¿no es cierto?, lo que consiste es poder generar un planeta, ¿no es cierto?, en donde lo dividimos en pequeños cuadritos en la horizontal, por una parte, y también en la vertical. Se considera, ¿no es cierto?, la atmósfera en altura, y también se considera el océano en profundidad. Así que tenemos, digamos, un enmallado tridimensional, donde entonces intentamos poner la complejidad del sistema terrestre, del sistema climático terrestre, dentro de un computador. Y bueno, como muestra la figura ahí a la derecha, estamos tratando de poner allí muchos procesos. Por ejemplo, ciclos solares, todos los procesos que ocurren en el océano, los procesos que ocurren en la atmósfera, cómo entre estos dos fluidos tan importantes del sistema climático conversan entre ellos dos. La litosfera también está presente, por supuesto la criósfera, ¿no es cierto? Los hielos son tremendamente importantes, también por lo que mencionamos anteriormente, que son capaces de reflejar gran cantidad de radiación solar, pero muy importante que es también que estos modelos globales del clima, en particular los que tratan de proyectar el clima hacia el futuro, también entonces tienen que considerar las actividades humanas y cómo se va a desarrollar en el fondo la humanidad durante las próximas décadas, incluso durante los próximos siglos. Y bueno, ¿qué nos dice entonces que esta vez el calentamiento es antropogénico? Es decir, que el calentamiento que estamos observando en las últimas décadas y que ya es de 1,1 grados por sobre lo que había, ¿no es cierto?, antes de la revolución industrial, del periodo preindustrial. Básicamente esto que estábamos hablando, los modelos climáticos son la herramienta que nos permite demostrar que este calentamiento observado es culpa, digamos, de alguna manera es culpa de las actividades del ser humano y la forma, ¿no es cierto?, de obtener energía durante las últimas décadas. Acá tenemos primero lo que les mencionaba en la figura de la izquierda, que el cambio, básicamente la rapidez del cambio observado es lo que no se había observado hasta por lo menos hace 2000 años atrás.
Y a la figura de la derecha, lo que podemos observar, ¿no es cierto?, es por una parte, la línea negra nos muestra las observaciones, ¿ya? Lo que yo les decía, esto de que hemos aumentado ya más de 1 grado Celsius con respecto al periodo preindustrial, y eso es lo que nos muestran los termómetros a lo largo del planeta, es decir, las observaciones. Y lo que hacemos entonces con los modelos es a cierto tipo, o sea, perdón, no a cierto tipo, pero utilizando los mismos modelos, hay un modelo que solo considera las concentraciones que habrían de CO2 y de otros gases de efecto invernadero solamente si hubiesen emisiones volcánicas, emisiones en el fondo naturales, sin las emisiones que ha realizado el ser humano. Y ahí entonces el resultado es la línea verde, me parece, ¿no es cierto?, donde básicamente no vemos un incremento de temperatura. Es decir, solamente por fuentes naturales las emisiones no explican el cambio de temperatura experimentado. Sin embargo, si vamos a simulaciones utilizando estos mismos modelos, pero que ahora sí incorporan las emisiones que han emitido, valga la redundancia, los seres humanos mediante sus actividades, ¿no es cierto?, para obtener energía, entonces vemos que en realidad la curva se acerca bastante bien a las observaciones. Y eso entonces nos hace decir, sí, este cambio climático, ¿no es cierto?, este grado y algo más que estamos observando en las últimas décadas efectivamente se debe a causas humanas. Y bueno, entonces, eso digamos para el presente, pero vamos un poco al futuro, y como les mencionaba, para ir hacia el futuro, estos modelos necesitan entonces de alguna manera aproximarse a lo que podrían ser las emisiones y por ende las concentraciones de los gases de efecto invernadero hacia el futuro. Básicamente tratar de tirar líneas, ¿no es cierto?, de cómo van a ser las emisiones y cómo esas emisiones se transforman en concentraciones de CO2 o de CO2 equivalente en la atmósfera. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que hay escenarios, trayectorias de alguna manera socioeconómicas que permiten que se vayan reduciendo, ¿no es cierto?, las emisiones, escenarios que a los que les vamos a llamar más bien escenarios positivos, ¿no es cierto?, de la evolución, del desarrollo de la civilización humana. Sin embargo, tenemos también la posibilidad de recorrer, ¿no es cierto?, trayectorias y tener escenarios más pesimistas, ¿ya? En el fondo, donde la civilización sigue tal como está, sigue aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero y que por ende también siguen incrementándose fuertemente las concentraciones de estos gases en la atmósfera y por ende, como vamos a ver más adelante, entonces eso incrementa la temperatura. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante recalcar. Cuando vamos hacia el futuro, podemos irnos por distintos caminos, ¿ya? Y lo que les voy a entonces mostrar ahora son las diferencias que se observan cuando nos vamos por esos distintos caminos. En particular, entonces, para algunas amenazas del océano, que son cambios que se van a producir en el océano, pero que en realidad finalmente el amenazado es el propio hombre, ¿ya? La propia sociedad sigue siendo realmente la amenazada. Comencemos con una bastante evidente, ¿no es cierto? Si estamos hablando de que la temperatura en el planeta, en la parte superficial de la atmósfera, se ha incrementado en más de 1 grado en las últimas décadas, entonces también eso se ve reflejado en la temperatura superficial del mar, ¿ya? En la medida, o sea, el océano de alguna manera ha sido gran receptor del aumento de la temperatura en la atmósfera y de alguna manera ha amortiguado ese incremento de temperatura en la atmósfera absorbiendo calor, ¿ya? Y entonces podemos también ver un aumento reflejado en la temperatura superficial del mar. Y bueno, también con el paso del tiempo se ha podido establecer cómo ese calor ha ido propagándose hacia capas más profundas, pero también es importante señalar que el océano profundo, ya vamos a miles de metros, son muy pocas
las estaciones, es decir, las mediciones que tenemos de esas profundidades, y menos por largos periodos de tiempo que nos permitan dar cuenta de los cambios de largo plazo. Entonces, de alguna manera, somos también un poco ciegos a lo que está pasando en cuanto a temperatura en el océano más profundo, ¿ya? Sin embargo, podemos, por una parte por los modelos, ¿no es cierto?, ver que también la temperatura superficial del mar está aumentando, y eso también lo podemos ver con datos satelitales en la actualidad. Importante señalar que no en todas partes el aumento es el mismo. Muchas veces cuando se ven figuras como acá la que está a la derecha, ya, que nos muestran el aumento básicamente global, ya es del promedio global del aumento, pero también podemos ver estos cambios en mapa, y cuando lo vemos en mapa entonces podemos ver que hay regiones que se van a calentar más y regiones que se van a calentar menos. Y en el caso particular, por ejemplo, para la costa del Pacífico sureste, tenemos que es una zona más bien donde el calentamiento es menor comparada con otras zonas, digamos, del océano en general. Y aquí, por ejemplo, también me gustaría destacar ya en este gráfico cómo, ¿no es cierto?, dependiendo del escenario, cómo entonces podemos también obtener distintos valores de este incremento de la temperatura, ¿no es cierto?, en el sentido si son escenarios más optimistas, nos vamos portando mejor en el tiempo, entonces obtenemos un incremento de temperatura menor al año 2060, por ejemplo, pero si nos vamos por una trayectoria más pesimista, digamos, más bien seguimos en la trayectoria que estamos, porque en realidad seguir en la línea que vamos es la trayectoria pesimista, entonces los incrementos de temperatura son mayores. Otro, bastante conocida esta amenaza, ¿no es cierto? También se sabe bastante que con el incremento de las temperaturas, con el cambio climático, lo que ocurre también es un aumento del nivel del mar. Y básicamente este aumento del nivel del mar se produce por dos efectos. El primero tiene relación con lo que estábamos hablando del incremento de la temperatura, ya que se produce una expansión. Si incrementa la temperatura, entonces el fluido se expande. Y por otra parte también tenemos la contribución de los deshielos de los glaciares y de toda la criosfera que se encuentra sobre el continente. Porque cuando ese hielo se derrite, entonces simplemente por gravedad, ese hielo convertido, ¿no es cierto?, en agua líquida va a ir a dar entonces al océano, y eso es capaz de incrementar el nivel del mar. Ya el océano está contenido en sus cuencas, por lo tanto la forma de aumentar el volumen es simplemente incrementar, ¿no es cierto?, la vertical, el incremento en el nivel del mar. Y acá también entonces podemos ver las diferencias en este incremento de si seguimos una trayectoria más optimista o más pesimista. Y también es importante destacar que aunque parecen números pequeños, las consecuencias son muy grandes. Estamos hablando, por ejemplo, acá de una trayectoria optimista de 40 centímetros de incremento para el año 2100, para fines de siglo, y una trayectoria más pesimista nos muestra un incremento del orden de 70 centímetros. Pero eso es importante destacar, que estamos hablando de la vertical, ¿ya? Por lo tanto, 40 centímetros es muy distinto de 70 centímetros cuando estamos hablando de los kilómetros inundados en la horizontal por esos cambios verticales. Entonces, muchas veces los negacionistas del cambio climático ningunean los centímetros o incluso a veces los milímetros cuando se dan en tasas de cambio por año, por ejemplo, en el nivel del mar. Ningunean ese cambio, ningunean ese número porque parece muy pequeño, pero no olvidar que es en la vertical y que ese número de pequeño, que parece pequeño en la vertical, se traduce en muchos kilómetros de superficie inundada en la horizontal e incluso la potencial desaparición de islas bajas. ¿Ya? Entonces, mucho ojo muchas veces de cómo se interpretan también esos números.
Y acá más a la derecha tenemos también cómo disminuyen los hielos. Acá, por ejemplo, se puede observar la disminución de la extensión del hielo marino en el Ártico, la extensión del manto de nieve en el Ártico también en la temporada de invierno del hemisferio norte, cómo eso ha ido en progresiva disminución y cómo se espera que eso continúe disminuyendo, ¿no es cierto? Pero nuevamente, las diferencias, ¿no es cierto?, en esa disminución, si la trayectoria es más bien pesimista o si es más bien optimista. Y acá también entonces es importante destacar que la disminución del hielo no solo nos aporta el incremento en el nivel del mar, sino que la disminución del hielo también genera una retroalimentación climática, ¿no es cierto?, donde a menor superficie de hielo, entonces menor cantidad, menor cantidad de radiación solar va a escapar hacia el espacio. Y por lo tanto nos vamos a quedar en el sistema terrestre con aún más cantidad de energía que va a incrementar aún más la temperatura. Y ahí entramos entonces en un loop que es una retroalimentación positiva, ¿no es cierto? Porque es como una bola de nieve que no se detiene, pero que claramente no es positiva, digamos, para los incrementos de temperatura. Aquí también quisiera hablar un poquito de la acidificación de los océanos. Esta también es una amenaza muy importante y muy relacionada con la ecología, muy relacionada con la biología, con los organismos vivos que habitan el océano. Y la acidificación de los océanos no tiene directa relación con el incremento de la temperatura, sino que tiene directa relación con el incremento del CO2 en la atmósfera. En el fondo, la atmósfera y el océano tienen o comparten, hay flujos de gases entre ellos. Por lo tanto, los mismos gases que están en la atmósfera son los que están en el océano y que están disueltos, el oxígeno, el CO2, el nitrógeno. Sin embargo, el incremento del CO2 producto de que hay mayor concentración en la atmósfera ha incrementado también entonces el CO2 en los océanos, pero el CO2 reacciona con el agua. ¿Ya? Entonces ahí sí se produce una reacción química donde el CO2 entonces al reaccionar químicamente con el agua hace que entonces el pH baje, que el pH del agua baje, y eso entonces es la acidificación del océano. Y nuevamente puede parecer que baja poquito, puede parecer, oh, pero baja en el decimal, pero eso tiene tremenda importancia para los organismos que hacen de su vivienda, ¿no es cierto?, de su esqueleto, que hacen conchita, ¿ya? Para los organismos calcificadores, los cambios en el pH, es decir, estar en un ambiente más ácido, los hace tremendamente vulnerables y, bueno, les resta capacidad, ¿no es cierto? Y también que el cambio sea tan rápido les resta capacidad de adaptarse. Entonces, este es un problema que nuevamente no hay que quedarse solamente en que a veces nos pueda parecer que el cambio es pequeño, sino que siempre tener conciencia de cómo puede afectar ese cambio que a nosotros nos parece pequeño, a quienes o a los organismos que realmente lo van a sentir. Otro aspecto también muy relevante del cambio climático en el océano son los eventos extremos de oleaje, ¿no es cierto? Lo que nosotros comúnmente en Chile llamamos las marejadas. Y tenemos entonces que en cuanto a este tema, también se establece una relación entre el incremento de la temperatura global con las marejadas. Y esta relación tiene sentido con que se incrementa la energía en el planeta y, bueno, se incrementa de alguna manera la energía disponible que tienen las grandes tormentas para generarse, ¿ya? Y para, de alguna manera, también disipar energía a través de ese mecanismo. Entonces, ya se ha observado, por ejemplo, que bajo, ¿no es cierto?, cambio climático se incrementa la intensidad de los huracanes, pero también se ha observado que bajo el cambio climático
se incrementan en general los ciclones extratropicales y también cambian un poco sus trayectorias. Y eso entonces es lo que nosotros vemos reflejado finalmente en el océano, en las marejadas, debido a que son generadas por el viento, y por ende los grandes sistemas frontales, sistemas meteorológicos importantes asociados generalmente a la presencia de bajas presiones, son entonces los que nos producen estas grandes marejadas que se pueden propagar a la costa, ¿no es cierto? Y entonces provocar importantes daños. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que llamaríamos eventos compuestos, ¿ya? Donde tenemos un cambio de largo plazo, que es que tenemos un incremento que es continuo del nivel del mar, por lo que hablamos, ¿no es cierto?, expansión térmica y deshielos que incrementan entonces el nivel del mar. Ese cambio es continuo y lento, ¿ya?, entre comillas, lento, y a la vez tenemos eventos que son más bien de escala sinóptica, es decir, que pueden durar algunos días, como las marejadas, que se vuelven también en este contexto de cambio climático cada vez más intensas. El punto es que entonces estos dos efectos sumados lo que provocan es mayor impacto en las costas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, pensemos en los eventos extremos, en los impactos que causan, ¿no es cierto?, ahora en la actualidad, eventos extremos que tienen una periodo de retorno de una vez al siglo, ¿ya? Es decir, los eventos que en el clima actual conocemos que tienen un retorno de o una frecuencia de una vez cada un siglo, en el futuro, ¿no es cierto?, bajo un escenario más bien pesimista, sería una vez al año, ¿ya? Producto de estas dos efectos sumados, marejadas más intensas, pero que a la vez esas marejadas más intensas entonces golpean la costa con un nivel del mar incrementado también producto del cambio climático. Entonces, acá también ejemplos de cómo los cambios lentos, ya que podríamos considerar el cambio a nivel del mar algo lento y continuo, se van acoplando a los cambios sinópticos o a los eventos extremos de escala sinóptica, ¿no es cierto?, para causar entonces mayores impactos. Y bueno, acá me quería detener solamente, aprovechando que estaba hablando de las marejadas, de cómo los sistemas de alerta temprana, entonces, cada vez van a cobrar mayor importancia para poder adaptarnos mejor a todas estas condiciones de cambio climático, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la universidad ha desarrollado un sistema que trata de dar una alerta temprana cuando un evento extremo se aproxima, y también quisiera entonces dar el ejemplo de lo que sucedió en el Líbano con una tormenta enorme que mató a muchas personas, donde no se pudo alertar a la población de las dimensiones, ¿no es cierto?, de las cuales se estaban pronosticando, ¿ya? Entonces, eso es también súper importante decir que quizás nosotros en Chile estamos acostumbrados a un sistema, a un pronóstico meteorológico. De a poquito también van apareciendo los pronósticos oceanográficos, pero todavía hay muchas partes del mundo donde eso no existe, y en realidad entonces hace que el cambio climático haga especialmente vulnerables a esas poblaciones que no cuentan con sistemas de alerta temprana ante fenómenos meteorológicos o oceanográficos. También quisiera decir algo con respecto al niño, al fenómeno del niño, lo que más técnicamente se conoce como el Niño Oscilación del Sur, particularmente porque es un fenómeno que ocurre en el océano y en la atmósfera, es un fenómeno acoplado océano-atmósfera. Y bueno, este año en Chile, bueno, no en Chile, este año en el mundo, ¿no es cierto?, este año estamos en presencia de un fenómeno del Niño.
Este fenómeno del Niño, a pesar de que se desarrolla y se monitorea en la zona ecuatorial del Pacífico, impacta en todo el mundo, ¿ya? Hasta la Antártica. Y bueno, Chile también se ve impactado. De hecho, no es coincidencia, las lluvias, las grandes inundaciones que ocurrieron este año en Chile Centro-Sur, los años previos que habían ocurrido también grandes inundaciones como esa, el año 97, el año 1982, también estábamos en presencia del fenómeno del Niño. ¿Ya? Y eso, de alguna manera, el mensaje no es coincidencia. Hay una relación con los sistemas, digamos, frontales de gran intensidad que dejan gran cantidad de lluvias con este fenómeno. Y bueno, ¿qué nos dice el cambio climático con respecto al fenómeno del Niño? Básicamente nos dice que se va a intensificar, ¿ya? Y lo mismo, los periodos de retorno, es decir, cuando hoy día en el clima actual esperamos un Niño categoría fuerte cada aproximadamente 30 años, bajo condiciones de cambio climático se espera que eso disminuya a 7 años, ¿ya? Bajo un escenario, digamos, pesimista, un niño fuerte en el futuro lo podríamos estar sintiendo cada 7 años, lo que hoy sentimos cada 30 años aproximadamente. Tenemos también, haciendo un poco ahora un zoom a lo que pasa en las costas de Chile. Frente a las costas de Chile tenemos el sistema de corrientes de Humboldt, en gran parte controlado por lo que es el anticiclón del Pacífico, acá, que es un sistema de alta presión, en donde los vientos soplan en sentido contra las manecillas del reloj, en torno a este núcleo de alta presión. Y también se espera entonces que bajo condiciones de cambio climático se produzcan algunos cambios con estos anticiclones. Lo que se espera es que estos se desplacen un poco hacia el sur en nuestro caso, pero los anticiclones de las otras cuencas oceánicas, en general lo que se espera es que entonces todos estos anticiclones se desplacen hacia los polos, lo que en nuestro caso entonces hacia el sur. Eso es muy importante porque este núcleo de alta presión es lo que de alguna manera da las características del viento dominante a lo largo de las costas de Chile, desde Chiloé hasta Arica, donde esos vientos predominantes soplan a lo largo de la costa, aquí como muestra la figura, desde el sur hacia el norte. Y eso provoca un fenómeno muy importante que es el fenómeno de surgencia costera. Ya producto de que los vientos soplan en esa dirección, entonces hay un transporte de agua afuera, ya las aguas se transportan océano adentro, y eso es compensado por agua subsuperficial que asciende, que es fría, y eso explica por qué, o en cierta medida explica, ¿no es cierto?, por qué las aguas en nuestras costas son tan frías, pero también son muy ricas en nutrientes. Entonces, fertilizan el océano. Permiten que las microalgas tengan los nutrientes que les permiten, ¿no es cierto?, crecer, reproducirse, hacer fotosíntesis, y eso es la base de la cadena trófica. Si están aquellas microalgas, ¿no es cierto?, van a llegar aquellos que comen esas microalgas, después, ¿no es cierto?, van a llegar los carnívoros que se comen, aquellos vegetarianos que se comen las microalgas, y así entonces tenemos la suerte de tener un ecosistema en nuestras costas que es, por una parte, muy rico en biodiversidad, pero por otra parte también muy rico en biomasa. Y eso entonces hace que tengamos también una cultura, ¿no es cierto?, en la zona costera, pesquera artesanal, industrial, mariscadores, acuicultura, ¿no es cierto?, y aprovechamos mucho de esos recursos. Pero para mí la base está en el proceso físico, en este proceso que es capaz entonces de llevar los nutrientes hacia la capa fótica, que es donde se realiza la fotosíntesis. Y acá, como les mostraba, ¿no es cierto?, las proyecciones nos dicen que esto efectivamente va a cambiar, van a ver entonces los anticiclones se van a desplazar hacia el sur, con eso se espera entonces que más o menos frente a las costas de Chiloé, Valdivia, este proceso de surgencia costera aumente, pero que en las zonas costeras de Valparaíso, por ejemplo, y Coquimbo, este proceso pueda disminuir. Sin embargo, todavía mucha investigación se está haciendo, se está realizando con respecto a este
proceso y las implicancias que pueda tener en el ecosistema y también en la economía de los países. Ya para ir cerrando, simplemente decirles también que también el cambio climático puede afectar la oxigenación de las aguas, y eso es básicamente por dos efectos, o particularmente en la costa de Chile por dos efectos. Tenemos primero el aumento de la temperatura, disminuye la solubilidad del oxígeno, ¿ya? Así que ahí hay una relación directa. Si la temperatura del agua aumenta, entonces la solubilidad del oxígeno disminuye, por lo tanto las concentraciones de oxígeno en el agua disminuyen. Pero por otro lado, y relacionado con lo que estábamos hablando de la surgencia costera, estas aguas que son más frías, que son ricas en nutrientes y que ascienden a la costa, también son deficitarias en oxígeno, ¿ya? Y por lo tanto, muchas veces la surgencia costera, que es muy buena para fertilizar el océano costero, puede estar, cuando los fenómenos son demasiado intensos, estar también produciendo mortandades de peces, ¿no es cierto?, que se ahogan, aunque estén en el agua, simplemente porque esa agua no contiene el oxígeno que ellos requieren entonces para vivir. Finalmente, entonces, los dejo con tres mensajes clave, ¿ya? El primero es que, por favor, no quede duda que son las actividades humanas las que han provocado el incremento de temperatura, que ya es más de 1 grado desde la revolución industrial. Lo segundo es que los cambios que se han observado durante las últimas décadas tienen los mismos patrones espaciales que los cambios que se proyectan a través de modelos para fines de siglo. Eso nos da indicios, o de alguna manera nos puede decir que los cambios que estamos viviendo en las últimas décadas nos dicen de que el cambio climático ya comenzó, ¿ya? Y que ya lo podemos percibir, porque hace 10 años atrás los estudios, los científicos del clima decían que esto iba a ser recién perceptible hacia mediados de siglo, es decir, más o menos en el 2050. Sin embargo, en aquella época nos quedamos cortos, y entonces ahora las conclusiones básicamente son de que el cambio climático ya es perceptible, y básicamente también se ha podido observar con la recurrencia de eventos extremos en distintos lugares del mundo con periodos de retorno de 1000 años o más. Y finalmente, que la mitigación entonces de las emisiones de gases de efecto invernadero resulta fundamental para mantener la salud de nuestro océano, es decir, las diferencias que se observan entre seguir trayectorias pesimistas o trayectorias optimistas en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero son muy importantes en cuanto a las amenazas en el océano. Así que, bueno, es un desafío gigante, no tenemos mucho tiempo tampoco para perder, así que esa sería mi presentación y muchas gracias, quedo atenta a preguntas. Muchas gracias, Catalina. Súper interesante, sin duda que entrega información que yo creo que es súper útil para que todos vayamos conociendo cómo podría llegar a generar impactos el cambio climático. Mira, hasta el momento tenemos dos preguntas. La primera dice participante anónimo, no sé quién será. Dice, entiendo que el proceso de cambio entre el niño, niña y la condición normal corresponde a una variación de los vientos alisios. Lo que no me queda muy claro es cómo el efecto del cambio climático puede afectar en los tiempos de retorno e intensidad de estos eventos. ¿Las temperaturas afectarían a estos vientos? Ya. A ver, efectivamente, los vientos alisios son parte, ¿no es cierto?, del sistema que digamos, altera o le da estas fases al niño, ya sea niño o niña, ¿ya?
Sin embargo, como es un proceso océano-atmósfera, es de alguna manera decir, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, por algo también esos vientos están respondiendo de esa manera. Eso como primera cosa, ¿ya? Pero básicamente entonces, el niño y la niña es una oscilación climática, ¿ya? Entonces es un balancín, básicamente, que nos lleva entre más o menos 4 y 7 años a tornar del niño a la niña. Lo que hace básicamente el cambio climático es entonces incrementar la oscilación de este balancín. Ya se ha observado entonces que el cambio climático lo que hace es aumentar la varianza, es decir, vamos a tener tanto niños más intensos como niñas más intensas. Y de alguna manera, ¿por qué se incrementa la oscilación también de ese balancín? Es porque tenemos mayor energía en el sistema. Espero haber respondido a la pregunta. Si no la respondí, vuelva a escribir o levante la mano. Sí, ahí levanta la mano y podemos incluso abrir el micrófono. Oye, mira, tenemos otra pregunta de don Felipe Ríos. Dice, ¿es posible que a través de un mecanismo natural, como ya ha ocurrido en el pasado, eventos snowball a escala global, se pueda revertir el calentamiento global observado? Sí, sí. Eh, sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, pensemos, o sea, la primera que se me ocurre, algo que podría revertir drásticamente el calentamiento observado sería una explosión de un volcán. Y lo haría rápido, ¿ya? Porque quedaría ceniza. ¿Qué haría eso? Inicialmente bajar la temperatura porque daría un efecto sombrilla. Es decir, va a estar impidiendo la entrada de radiación solar, ¿ya? Pero después la va a volver a hacer subir, porque los volcanes también contienen gases de efecto invernadero, Mm. ¿ya? Entonces, el sistema climático es un sistema complejo, pero efectivamente podrían haber procesos, es mucho más rápidos, ¿no es cierto? Mucho más rápidos, que sí podrían revertirlo, pero que eso, que estamos ahí, no sabemos. Y lo otro, por ejemplo, también para dar el ejemplo, el aumento en el nivel del mar, ¿no es cierto?, por causa del cambio climático, también es a nivel global, ¿no es cierto?, y en promedio están en aumento, por efecto del incremento de la temperatura y por los deshielos. Mm. Pero, por ejemplo, para la costa de Chile o para cualquier otra costa de subducción, un terremoto rápido, que dura algunos minutos, puede cambiar rápidamente el nivel del mar en la zona, Mm. ¿ya? Entonces, ahí también es como el mismo ejemplo que decía recién de un volcán, ¿no es cierto? Una cosa más geológica o de la litosfera, propia de la litosfera, ¿no es cierto? En un cambio rápido puede hacer variar mucho más las condiciones de algunas variables que el propio cambio climático. Mm. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Felipe Berríos. Con el cambio climático que se observa, ¿crees que los eventos o tormentas que ocurren en el hemisferio norte se incrementen en intensidad y periodicidad? ¿Nos afectará con mayor frecuencia en la costa sur de Latinoamérica? Sí, creo. Sí, bueno, y no es que te lo creas ciegas, también sí hay estudios, ¿ya? Hay estudios eso que muestran cómo con el calentamiento, lo cierto, incrementa, por ejemplo, los huracanes, que esas son tormentas tropicales, pero también hay estudios que muestran cómo se incrementan los ciclones extratropicales. Y básicamente es el incremento de la intensidad. Ahora, creo que me preguntó, no sé, Felipe, me confirma que me Perdí. preguntó en particular como el hemisferio norte. O sea, claro, la primera parte de la pregunta es, primero, si crees que los eventos o tormentas que ocurren en el hemisferio norte se incrementen en intensidad y periodicidad. Y la segunda pregunta es si nos afectará también con mayor frecuencia en la costa sur de Latinoamérica. No estamos ahí en los dos Ya, hemisferios, básicamente. ya. Bueno, lo que pasa es que en cuanto a los huracanes, digamos, que ocurren principalmente en el hemisferio norte, pero en la zona tropical, eh, la costa de Sudamérica, digamos, por el lado chileno, no le afecta mucho, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de los ciclones extratropicales,
los sistemas frontales que llegan frecuentemente a la zona sur de nuestro país están replicados perfectamente, ¿no es cierto?, en su parte en el hemisferio norte, y estos dos sistemas, en ambos, se espera entonces que la intensidad de estos aumente, pero que también sus trayectorias se vayan un poquito también más cerca de los polos. Entonces, sí nos va a afectar, por ejemplo, nos va a afectar con las marejadas. Las marejadas tanto, digamos, de invierno y de verano, básicamente son de este tipo de ciclones. La diferencia es que nuestras marejadas de invierno son de ciclones del hemisferio sur y las marejadas del verano son básicamente ciclones entonces que se forman en el hemisferio norte. Por lo tanto, que ambos se intensifiquen sí va a tener repercusiones en marejadas en los próximos años, pero también decir que de alguna manera los problemas o el mayor incremento de las marejadas ya se ha venido observando en las últimas décadas. No es solo algo que vaya a pasar, sino que es algo que ya viene pasando. Bueno, de eso harto nos puede decir ahí nuestro amigo Felipe Berríos, que está en el puerto de San Antonio. Ah, ya. Mira, justo Sabrá apareció muy otra bien pregunta, ahora entonces. que iba a cerrar, apareció, de nuestro también amigo Raúl Overreuter, que nos habla desde el hemisferio norte, justamente. En lo personal, dice, tengo una visión pesimista frente al cambio climático. ¿Qué recomienda usted para enfrentar ese peor escenario que hasta ahora estamos visualizando? Ay, es difícil la pregunta porque en realidad son varias décadas las que han pasado que en realidad el mundo científico viene advirtiendo de esto. ¿Dónde está ya un poco mi esperanza? Es que en esto yo creo que los últimos años se ha hecho muy palpable los eventos extremos, de cómo en realidad hay gente muy vulnerable que está muriendo por esta situación, Mm. inundaciones nunca antes vistas, no sé, en China, en Italia. Yo creo que esto va a tener que empezar de alguna manera, por una parte, o a sensibilizar corazones y si no, tarde o temprano esto va a empezar a sensibilizar bolsillos, Mm. porque ya tampoco son menores los estudios que empiezan a demostrar que la inacción es más cara, eh, digamos, que poder invertir en adaptación, en mitigación. Yo creo que por ahí va un poco mi esperanza. eh, Tratar de a lo mejor convencer en la misma ley digamos, las leyes un poco económicas, tratar de bajo convencer de esas propias leyes económicas que hay que hacer algo al respecto, porque si no al final termina saliendo más caro. El problema es que ya está saliendo muy caro a nivel, yo creo, humano. Esa es mi opinión. Y en esa línea ahí está muy en consonancia con justamente el programa de Magíster que estaríamos abriendo el próximo año, ¿cierto? Que es justamente Ingeniería Marítima, Adaptación y Riesgo, donde de hecho Catalina va a estar justamente haciendo un módulo sobre este tema y la idea es ir viendo cómo podemos generar algunas medidas como lo dice el título del programa, ¿cierto? Adaptación a estos efectos y naturalmente a otros. Nos quedan 2 minutos, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, como decía Patricio, pueden levantar la mano y les autorizamos el micrófono o bien escribirla, si no ya para ir cerrando, parece que no, ya. Entonces, junto con Felipe, Patricio, sí, voy a poner la página del Magíster por si a alguien le interesa. Ahí hay videos anteriores y hay una especificación con el detalle del programa. perfecto, gracias Patricio. Entonces ahí van a tener el enlace directo para ver información específica del programa. De todas formas, los dejo invitados a ver la página de la escuela, ¿cierto? ingenieriaoceánica.ue.cl. Desde ahí pueden llegar a la página del magíster, que es la que está compartiendo Patricio, también al otro magíster que tenemos de Administración y Gestión Portuaria y naturalmente a toda la información que tenemos disponible, entre ellas a los eventos como estas conferencias oceánicas o otro que prontamente ya les vamos a avisar
de forma masiva, que es un seminario de plantas desaladoras que vamos a hacer finalizando noviembre en conjunto con el CONA, el Comité Oceanográfico Nacional, y desde acá de la Facultad de Ingeniería. Antes de cerrar, viene otra pregunta, no te preocupes, Robert. Dice Robert Luis, en California ya se ha observado la migración de diferentes especies de pescado a latitudes más frías, afectando la economía pesquera local. Tomando en cuenta que no se espera aumentos tan drásticos en temperatura cerca de la costa chilena, ¿se espera en Chile que zonas de pescas tradicionales a lo largo de la costa también se muden drásticamente? Sí, también. También. De hecho, hay estudios para algunas especies de importancia comercial en Chile que muestran esto, es decir, los expertos bueno, de ingeniería pesquera y de la Pontificia Universidad Católica lo que hacen es conocer de alguna manera los nichos ambientales, es decir, conocen en dónde estas especies, cuáles son las temperaturas, qué les gustan las salinidades, qué les gustan, no sé, todo, cuáles son sus preferencias, su hábitat. Y entonces, conociendo esas características, han proyectado, ¿no es cierto?, utilizando estos mismos modelos, han proyectado cómo se van a desplazar estas características o estos distintos hábitats en el futuro y efectivamente hacen proyecciones entonces de cómo se van a desplazar estas especies en esa etapa. Lo que sí desconozco es si existe algún estudio que demuestre que ya eso está ocurriendo. ¿Ya? Yo sé que muchos ecólogos hablan de esto del desplazamiento de las especies hacia el sur principalmente, me imagino cuando hablamos en general es hacia los polos, para estar un poco más frío, pero desconozco si al menos en la costa chilena ya se esté observando. Sí se proyecta, sí se han hecho estudios donde eso se espera, pero no sé si alguien lo ha podido documentar que ya esté sucediendo. Yeah. Aquí hay un comentario, sí, que está en el chat, que dice, las sequías en zonas tropicales son extremas hoy, ver la situación que está viviendo Manaos en estos momentos. Igual recordar que si alguien quiere comentar a viva voz puede hacerlo, pero tiene que levantar la mano y yo puedo activar el micrófono. Sí, y ese es el niño, ¿ya? Es decir, como el niño aquí nos generó en invierno tremendas inundaciones, en esas zonas es característico que el niño provoque sequía, ¿ya? El niño es un fenómeno que impacta todo el globo. Es, digamos, la variabilidad interanual, es decir, las distintos, por decirlo así, climas que tenemos en distintos años a año. La mayor es entonces el niño, o mejor dicho, el niño y la niña, ¿no es cierto? Lo que se llama el niño oscilación del sur, porque tiene impactos en todo el globo. Así que esa sequía en el noreste de Brasil también se asocia a esta oscilación climática. Perfecto, yo creo que ya con eso podemos ir cerrando la sesión de hoy, ¿cierto? Nos gusta mantener el horario para que para la próxima también nos crean que va a ser una sola hora. Nuevamente agradecer a Catalina por esta conferencia, súper interesante, creo que hay información, datos que es bueno que se conozcan y que se discutan, conversar sobre estos temas. Y bueno, dejarlos invitados para las próximas actividades, les estaremos avisando por nuestras redes sociales, también ahí con nuestros amigos de la Asociación de Puertos y Costas que nos cooperan con la difusión de estas actividades también porque tenemos un objetivo común, ¿cierto? Que es difundir sobre estos elementos asociados a la ingeniería de costa, ingeniería marítima, ingeniería portuaria, etcétera. Así que muchas gracias a todos y todas por participar. La grabación de la conferencia va a quedar en nuestro canal de YouTube, así que mañana yo me imagino que ya va a estar ahí, nos pueden ver ahí, lo mismo que con las dos conferencias que ya hicimos anteriormente este año. Que tengan todos una muy buena tarde, buena noche.